Llegamos a la última sesión que establecerán las bases para dominar el concepto de funciones. Ahora vamos a integrar el uso de las coordenadas cartesianas para formar funciones, pues estas serán, en definitiva, los ladrillos que la construyan. Lo vamos a hacer de la mano de Gottfried Leibniz, a través de un problema cuyo enunciado dice que queremos conocer la relación entre las dos variables básicas de un teléfono móvil, la duración de una llamada y su precio o coste. Imaginemos que el precio o coste de la llamada es de 0,5 euros por minuto. Esta información podrá estudiarse matemáticamente a través del concepto de función. Y como hemos visto, una función necesita para construirse de unos ejes de coordenadas que son perpendiculares y que definen un plano cartesiano lleno de cuadraditos todos iguales. En este plano vamos a poder representar puntos gracias a sus coordenadas, pero es de interés saber que tales coordenadas transmiten una información gracias al significado que le demos a cada eje. Por ejemplo, en el eje de las íes podríamos darle el significado de la variable coste o precio. Y al eje de las x le podemos dar el significado de duración de la llamada. Para poder representar las coordenadas de los puntos de modo ordenado y simple, lo haremos a través de una llamada tabla de valores, donde cada variable tendrá una posición. Por ejemplo, duración o x la vamos a poner siempre encima de coste o y. Ahora vamos a construir cada una de estas coordenadas, punto a punto. Y siempre nos planteamos dar un valor a la duración y preguntarnos cuál sería el valor del coste. Por ejemplo, si la duración o x es de 1 minuto, ¿cuánto será su coste? Sabemos que claramente es de 0,5 euros. Entonces podemos representar un punto sobre el plano cartesiano de abscisa 1 y ordenada 0,5. Si nuestro nuevo punto tiene una duración de 5 minutos, el coste será de 2,5 euros. No tendrás más que sumar 0,5 5 veces o multiplicar 0,5 por 5, obteniendo el punto de abscisas 5 y ordenada 2,5. Otra posible llamada va a ser aquella que dure 10 minutos, dando lugar a otro punto, cuyo coste será ahora de 5 euros. Luego el punto de abscisa 10 y ordenada 5 representa otro punto relacionado con los anteriores, puesto que se refieren a este móvil y compañía telefónica en particular. Otra posible llamada será de 15 minutos. El coste será entonces 15 por 0,5, es decir, 7,5 euros, dando lugar a otro punto relacionado con los anteriores, esta vez de abscisa 15 y ordenada 7,5. Finalmente nos podemos plantear una llamada de 20 minutos. Su coste será de 20 por 0,5, es decir, de 10 euros, dando lugar a otro punto relacionado con todos los anteriores, de abscisa 20 y ordenada 10. De este modo, hemos construido la llamada tabla de valores, que no es más que poder expresar una función desde otro punto de vista. Las funciones no solamente se pueden expresar mediante su enunciado o su tabla de valores, también podremos representarlo mediante una gráfica. Para ello no tendremos más que unir todos los puntos relacionados que hemos obtenido gracias a la tabla de valores. Entonces, esta gráfica va a dar lugar a la tercera forma de poder expresar una función o relación entre dos variables. Finalmente, existe una cuarta forma de poder presentar una función o relación entre dos funciones, y será del siguiente modo. Observa nuestra tabla de valores. La duración que hemos estudiado han sido
específicamente de 1 minuto, o de 5, o de 10, o de 15, o de 20. Pero si nos planteáramos cuál es la expresión algebraica de la duración, podríamos llamarle x, puesto que puede ser cualquier número, siempre que no sea, evidentemente, negativo. Si la duración de mi llamada es de x minutos, ¿cuánto será el coste de mi llamada? Pues para poder construir mi tabla de valores, hemos visto claramente que tenía que multiplicar la duración por 0,5. Entonces obtenía el coste. Si mi duración es de x minutos, el coste será de 0,50 por x. De este modo, entonces, habremos encontrado otra forma de poder expresar mi función, y es diciendo que el coste o la variable y es igual a 0,50 por x. Es decir, que podemos expresarlo mediante una expresión algebraica o fórmula. De este modo presentamos las 4 formas de presentar una función. Todos estos conceptos pueden resumirse desde un punto de vista teórico del siguiente modo. Una función es una relación entre dos variables, que llamaremos de forma abstracta y general x e y. La función siempre va a asociar un valor x a un único valor y. Lo haremos gracias a una tabla de valores. Además se dirá que y es función de x. Las funciones sirven para describir fenómenos de todo tipo, físicos, económicos, biológicos, sociológicos o a veces para expresar relaciones matemáticas abstractas. Si los fenómenos son conocidos o habituales, las variables x e y van a recibir un nombre en particular, por ejemplo, precio, coste, edad, altura, peso. Sin embargo, si son relaciones matemáticas abstractas, las llamaremos x e y. Es importante recordar que toda función se puede expresar de 4 formas, mediante un enunciado, una tabla de valores, una gráfica o una fórmula, y podemos pasar de una expresión a otra. Por ejemplo, si te presento la siguiente representación o curva, podríamos preguntarnos si podríamos encontrar la tabla de valores. Fíjate bien cómo se hace. Recuerda que toda función siempre se lee de izquierda a derecha, como aparece en pantalla. Esta gráfica representa una función. ¿Por qué lo sabemos? Observa con detalle. Lo primero, vamos a darle a los ejes un nombre de variable general, x e y, y a la curva, que puede representar una posible función, le vamos a asignar un nombre, por ejemplo, f. Ahora vamos a construir una tabla de valores. Fíjate que mi tabla de valores necesita tener las variables x e y una encima de la otra. De forma teórica, a la variable y también se le puede llamar f de x. Y fíjate cómo aparece en pantalla, f paréntesis x paréntesis. El motivo de querer expresarlo así es por lo siguiente. Fíjate bien que si queremos encontrar las coordenadas del punto que aparece parpadeando sobre la gráfica de esta función, no tendré más que irme a mi tabla de valores y preguntarme ese punto qué abscisa tiene. Claramente tiene una abscisa 0. ¿Cuál será su ordenada? Su ordenada será exactamente f de 0, puesto que ahora cambiamos la abscisa o x por el valor 0. ¿Quién será f de 0? F de 0 claramente será 0, puesto que la ordenada de este punto es 0. Como puedes observar con detenimiento en la gráfica. Otro posible punto será el que aparece parpadeando en pantalla. Si me pregunto cuál es su abscisa, podríamos decir que es 1. ¿Y cuál será su ordenada? La ordenada será f de 1, puesto que no tenemos más que sustituir la x, es decir, la abscisa, por 1. Mi ordenada f de 1 va a tener un valor exactamente de menos 0,5, puesto que fíjate que la y o la ordenada se encuentra justo por debajo del 0 en el eje de las íes. Otro punto que me puedo plantear es el que aparece parpadeando en pantalla. Sabemos que su abscisa podría ser 4. ¿Cuál será su ordenada? De nuevo lo vamos a expresar como f de 4. Es decir, vamos a cambiar la x por 4. Y f de 4 va a tener un valor, que en particular será ahora exactamente 3. Fíjate que la
ordenada se encuentra justo por encima del punto 0 del eje de las íes, luego debe ser positivo. Y aproximadamente podemos intuir que su valor podría ser perfectamente 3. Vamos a presentar otro ejemplo. Observa la siguiente curva. ¿Esta curva podría ser la representación de una función? Para ello vamos a observar la función de izquierda a derecha. Y fíjate que llegamos a un punto en el cual la posible ordenada de una abscisa puede tener 3 posibles valores. Esto nos está dando a entender que no estamos ante la representación de una función. ¿Cómo podremos realmente llegar a esta conclusión? Vamos a estudiar su posible tabla de valores. Para ello le damos los nombres x y y a mis ejes de coordenadas y esta vez llamaremos a la curva de la posible función g. La tabla de valores entonces aparece en pantalla con el título de sus ejes de coordenadas x y g de x. Y fíjate que ahora, si quisiéramos saber las coordenadas de los 3 puntos que aparecen señalados sobre la curva, claramente su abscisa o valor x va a ser 3, siendo su ordenada g de 3. Pero ¿cuál es el valor que le vamos a asignar a la ordenada g de 3? Podrían ser -1 si nos referimos al punto que está más abajo, podría ser bien 2 si nos referimos al punto que está en medio, o podría ser 2,5 si nos referimos al punto que está más arriba. Fíjate que la definición de una función exigía que teníamos que asociar a cada valor x o abscisa un único valor de y. Sin embargo, este valor x o de abscisa 3 va a tener 3 posibles valores de ordenadas o de íes. Llegamos a la conclusión de que esta curva no puede representar a una función.